Y pues si quieren empezamos, ¿les parece que ya demos arranque del segundo día? Perfecto. Muy bien, entonces empezamos con la primera, que es el impacto de los criterios ESG en la reputación de las empresas y países. Vamos a presentar a Fernando Prado y agradecemos muchísimo por a todos estar conectados, sobre todo en este segundo día. Y queríamos nosotros hablarles ya directamente de lo que va a decir Fernando, que es socio gerente de Reputación Lab y hablará sobre el impacto de los criterios ESG en la reputación de las empresas y países. Así que vamos directamente con Fernando para platicar un poquito más. Vamos. Gracias. Hola, bueno, es un placer para mí estar en este Congreso SER. Ante todo, pues me gustaría agradecer la invitación a la Fundación Grupo México, a la Fundación Iclovi y a Empresability por invitarme a estar con ustedes a hablar del tema que me trae hoy, que es reputación. Y voy a hablar de reputación en un congreso de sostenibilidad, ética y responsabilidad social. Y como no podía ser de otra manera, lo que voy a intentar es ligar la reputación tanto de las empresas como de los países con la sostenibilidad. Por eso he titulado mi ponencia El impacto de los criterios ESG en la reputación de empresas y países. En la próxima media hora voy a básicamente a entrar en estos temas, ¿no? Primero, definir el entorno en que estamos de la economía de la reputación, hablar del concepto de reputación corporativa y su relación con la responsabilidad social, y luego entrar más en concreto en qué medida los criterios ESG impactan en la reputación de las empresas. Pero nosotros no solamente trabajamos en el análisis de la reputación de empresas, también trabajamos en la reputación de otras organizaciones, entidades e incluso reputación de países. Voy a dedicar un poco del tiempo de la presentación de hoy a hablar de la reputación de las naciones y cómo también los criterios ESG tienen un muy importante impacto en esa reputación de las naciones. Y para acabar, voy a tocar un tema muy específico de criterios de sostenibilidad y cómo afecta en este caso concreto a la reputación de los países. Y voy a entrar en el tema del cambio climático, de la emergencia climática, y quiero hacer un análisis de el gran impacto que está teniendo hoy día en la percepción de los países, aquellos que están más preocupados por luchar en la contención de las emisiones, en la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues sin más dilación voy a entrar en el primer tema de esta ponencia, la economía de la reputación. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reputación corporativa? La reputación corporativa es el conjunto de sentimientos, hablamos de sentimientos de admiración, respeto, confianza, que se generan a través de percepciones, juicios y valoraciones de los grupos de interés sobre una empresa, sobre una organización o incluso sobre un país. El concepto reputación es un concepto emocional. Cuando hablamos de reputación, hablamos de, ya digo, sentimientos de admiración, respeto y confianza. Y es un concepto emocional, pero que se construye a través de una pluralidad de variables racionales. Cuando estamos hablando de una empresa, nos referimos a temas pues, tan racionales como puede ser la calidad de los productos y servicios, el comportamiento ético, la inversión social, tener líderes respetados, tener buenos resultados financieros. Todas esas variables al final construyen esos sentimientos de admiración, respeto, confianza. En el caso de otra organización o de un país, pues las variables son distintas, pero al final tenemos variables racionales que explican esa pulsión emocional. Pero lo más importante y lo que nos lleva a ese concepto de la economía de la reputación es que esos sentimientos, esas emociones, esa reputación condiciona actitudes y comportamientos de los grupos de interés hacia una empresa, hacia una organización, como puede ser que quieran comprar sus productos, invertir en la empresa, solicitar empleo, concederle el beneficio de la duda en una crisis, no regular en su contra, hablar positivamente, todo ese tipo, dependiendo del grupo de interés, todo ese tipo de comportamientos que finalmente redundan en los resultados de negocio. Esto es lo que llamamos
la economía de la reputación, que de alguna manera lo podemos explicar con este cuadro, ¿no? Se construye esas percepciones a través de la propia experiencia personal que tenemos con una empresa, a través de sus productos, del servicio al cliente, de cómo nos tratan si somos un empleado, a través de la propia comunicación de la empresa, lo que hace, dice, sus iniciativas de marketing, de publicidad, relaciones públicas, y lo que otros dicen de la compañía. Tradicionalmente eran los medios de comunicación, pero hoy día todos somos un medio, cuando escribimos un tuit, cuando hacemos un comentario en una red social. Al final, por estas tres vías, experiencia personal, comunicación de la empresa, perspectivas de terceros, se construye la reputación, se construyen esas percepciones que al final se traducen en sentimientos de admiración, respeto, confianza o todo lo contrario cuando es negativa. Esas percepciones influyen en actitudes y comportamientos como la intención de comprar, la intención de recomendar, la intención de solicitar empleo, que al final impacta en los resultados de negocio. Bueno, importante decir que como lo que no se puede medir no se puede gestionar, necesitamos indicadores para hacer el análisis y poder gestionar esta información y poder gestionar la reputación de una compañía. En el caso de una empresa, nosotros, por ejemplo, en Reputation Lab tenemos el modelo RepScore, que tiene un indicador emocional que mide la reputación, admiración, respeto y confianza, nosotros lo llamamos RepScore, y luego lo explicamos con variables racionales, que en el modelo estándar pues, se dividen en tres dimensiones, una de oferta de productos y servicios, otra de organización y una de sostenibilidad, donde entran elementos como transparencia, inversión social, comportamiento ético o cuidado del medio ambiente. ¿Por qué es importante gestionar la reputación? Porque podemos demostrar empíricamente que esa reputación implica comportamientos de apoyo hacia las empresas. Aquí vemos, por ejemplo, las correlaciones de un estudio amplio que hicimos en distintos mercados, donde vemos cómo el indicador emocional de admiración, respeto y confianza tiene una correlación directa con intención de compra, de recomendar, de pagar más por los productos, de invertir, de trabajar en la empresa o de elegirla ante otras. En un estudio que hicieron en el Reputation Institute hace algunos años, pues esto se traducía en los resultados, en la valoración en bolsa de las compañías. Y dos inversores que hubieran invertido, uno en la media de la bolsa de Nueva York, en el S&P 500 durante un periodo de 10 años y el otro en las 10 empresas con mejor reputación cada año, el portfolio de las empresas con mejor reputación le habría reportado 2,5 veces más revalorización a ese inversor que al que hubiera optado por la media del mercado. Vemos que la reputación al final crea valor, crea mucho valor. Esto cuando estamos hablando de reputación de empresas. ¿Pasa lo mismo cuando hablamos de países? Pues sí, el mismo cuadro que mostraba antes, lo que pasa es que le he añadido un apartado. Decíamos que la reputación de una empresa se construye por la experiencia personal, por la comunicación y por la opinión de terceros. En el caso de un país también entran los estereotipos generalmente aceptados en el imaginario colectivo, que pues, en algunos países pues, tienen una influencia muy grande y que al final a veces no hacen justicia a la realidad de un país, para bien o para mal, pero que influyen también en esa percepción, que al final es de admiración, respeto y confianza, que se traduce también en actitudes y comportamientos sin creación de valor. Por ejemplo, en la medición que hacemos de reputación de países la hacemos de la misma manera que la de empresas, ¿no? Y tenemos un indicador emocional que es el mismo de admiración, respeto, confianza, nosotros llamamos el RepScore, y por ejemplo en el caso de reputación de países, pues la explicamos con 5 dimensiones, pues una que tiene que ver con la calidad institucional, donde está, pues si tiene un gobierno e instituciones eficaces, si ofrece bienestar social, esto si pues tiene un entorno propicio para desarrollar empresas, líderes respetados, compromiso con la comunidad internacional, también hay una dimensión de calidad de vida, si es un país seguro, si tiene un entorno natural atractivo, estilo de vida atractivo, oferta de ocio, cultura, gastronomía. También una dimensión de nivel de desarrollo, pues marcas y empresas conocidas, el legado cultural, si tiene importantes científicos, filósofos, escritores, tecnológicamente avanzado, lanza nuevas tecnologías, la calidad de los productos, el propio éxito deportivo, ahora que estamos en los mundiales. Todo eso construye reputación de un país. Por otro lado, hay una dimensión de factor humano, de gente amable y simpática, gente educada y confiable o el nivel del sistema educativo. Pero por último, y lo he dejado para el último, tenemos una dimensión de ética y responsabilidad, donde entran temas como ética, transparencia, ausencia de corrupción, lucha contra el cambio climático, protección del medio ambiente,
el respeto por los derechos humanos, gestionar de una manera eficiente los recursos públicos, todo eso genera también una buena percepción. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene cada una de esas variables. Pero es muy relevante decir que para los países también funciona la economía de la reputación exactamente igual que para las empresas. Y vemos que si bien en una empresa hablábamos de comprar sus productos, de invertir en ella, de solicitar empleo, aquí hablamos de comprar productos procedentes del país, de vivir en el país, visitarlo, organizar o asistir a un evento, estudiar, trabajar o invertir en él. Y vemos que las correlaciones también son altísimas en todos esos comportamientos. De hecho, cuando analizamos las series históricas de datos de llegadas de turistas o de inversión extranjera directa de las fuentes públicas de Naciones Unidas y lo comparamos con los datos de los estudios de reputación, vemos que aumentar un punto en una escala de 0 a 100 en el indicador de reputación de un país, en media, en la base de todos los países que tenemos en el estudio, en media aumenta 4,6% el valor en millones de dólares de la llegada de turistas. Aumentar un punto en el indicador de reputación trae consigo también aumentar un 1,7% en la inversión extranjera directa. Esto nos dice la gran importancia que tiene la reputación de un país para la economía del país, o sea, lo necesario que es invertir en los proyectos de marca país. Bueno, hasta aquí el concepto de economía de la reputación. Y ahora el segundo paso es, vale, sabemos y podemos demostrar empíricamente que una empresa tenga buena reputación, que sea admirada, impacta en su negocio. Sabemos y podemos demostrarlo empíricamente que un país sea admirado impacta en su economía. Ahora, ¿en qué medida los criterios ESG, el ser ético, el invertir en la sociedad, el cuidar el medio ambiente, influye en esa reputación que al final va a influir en el negocio de esas empresas? Bueno, si nosotros comparamos esos conceptos, el concepto, digamos, de sostenibilidad o de criterios ESG con reputación, lo primero decir que cuando estamos hablando de criterios ESG, estamos hablando de algo que reside en la empresa. Uno puede tener un código ético, no tenerlo, puede tener un determinado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero o no tenerlas, puede pues tener una política de igualdad o no tenerla. Estamos hablando de elementos que están dentro de la empresa, mientras que la reputación no reside en la empresa, reside en la mente de los grupos de interés porque es lo que perciben de la empresa, cómo la juzgan, cómo la valoran. Al final, cuando estamos hablando de criterios ESG, estamos hablando de realidad y cuando estamos hablando de reputación, estamos hablando de percepción. Pero hay un tema que sí es importante. Antes, cuando hablábamos del modelo de reputación, decíamos, una de las 3 dimensiones que estamos analizando en una empresa es sostenibilidad. ¿Eso influye en la reputación? Pues básicamente estamos hablando de que dependiendo del sector empresarial, el país y el stakeholder en que lo analicemos, pues varía ese porcentaje, pero suele ser en torno a una tercera parte de la reputación de una compañía, la explicamos por esos criterios de ética, inversión social y cuidado del medio ambiente. O sea, una parte muy importante de la reputación tiene que ver con los criterios de sostenibilidad. Entonces, lo siguiente que deberíamos decir es, bueno, si la inversión en temas de responsabilidad social, en temas de sostenibilidad, construye una tercera parte de la reputación, al menos, hay veces que es más dependiendo del sector, y esa reputación influye en las conductas de apoyo y finalmente en el negocio de la empresa, lo que tiene que hacer una empresa para generar mayores utilidades es invertir en sostenibilidad. ¿Eso lo podemos afirmar? Bueno, tenemos un problema. El problema es que cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando de realidad, lo decíamos antes, mientras que cuando hablamos de reputación hablamos de percepción. Y hay veces que la vida no es justa. Y hay empresas que lo hacen muy bien, que son capaces de trabajar de una manera muy sólida en esos criterios, pero no son capaces de transmitírselo al público. Y a veces pues no recibe el premio esa sostenibilidad, esa responsabilidad social que merecería. Y otras veces que hay empresas que sin hacerlo tan bien son capaces de sacarle más partido. Yo no voy a abogar ni muchísimo menos por el greenwashing ni el social washing, abogo por una comunicación responsable de las iniciativas de responsabilidad social. Pero lo que tenemos que ver es que, y para esto voy a usar el cuadro de mi maestro, el profesor von Brum, la gestión de la reputación básicamente
consiste en comparar realidad y percepción. Cuando estamos hablando de reputación hablamos de percepciones, pero hay que compararlas con la realidad de la empresa. Cuando tenemos una buena realidad y una mala percepción, tenemos una oportunidad de comunicación. Cuando tenemos una mala realidad y una buena percepción, tenemos un riesgo reputacional que acabará en una crisis tarde o temprano, porque no podemos engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final, cuando volvemos al cuadro anterior, lo que realmente construye reputación, ese 30%, 30-40% que hablábamos antes, tiene que ver con la responsabilidad social percibida. Entonces, para eso es totalmente necesaria una comunicación responsable de la RSE para construir reputación y construir finalmente valor. Pero tengo que decir que una buena parte de ese valor que se construye en base a la reputación es por esa percepción de ser una empresa socialmente responsable, por lo cual siempre los consultores en estas áreas recomendamos hacer y comunicar. No solamente hacer ni solamente comunicar, porque ninguna de las dos cosas solas llega, ¿no? Hay que hacer y comunicar. Quiero darles un ejemplo de cómo se gestionan estas iniciativas. Normalmente lo que nosotros hacemos en los estudios de reputación, aparte de tener todos los datos en todas las variables que antes hablábamos, pues por ejemplo ver las iniciativas concretas. Aquí estoy poniendo las iniciativas, ejemplo, ficticias de una empresa, por ejemplo, de energía, donde vemos cómo tiene 5 iniciativas y vemos que hay algunas que tienen mayor conocimiento y otras que sin embargo tienen mayor impacto en reputación. Quiere decir que entre la gente que la conoce le hace admirar a la compañía más. Y eso nos permite decir en cuáles debemos de cuáles nos pueden apoyar mejor para construir ese valor en base a la reputación. La idea fundamental que subyace en todo esto es decir, cuando trabajamos reputación, desde la RSE, desde la sostenibilidad, lo que estamos buscando es digamos, adaptarnos a las expectativas de nuestros stakeholders que nos están pidiendo que seamos una empresa responsable, pero hay elementos que a lo mejor les impactan más que otros. Este es un ejemplo de gestión, simplemente para un poco comentar cómo se haría. Ahora voy a hacer lo mismo voy a seguir un poco como hemos ido trabajando en esta presentación. Lo he comentado para empresas. ¿Pasa lo mismo para países? Para esto les voy a traer los resultados de un estudio global que publicamos recientemente, que es el Repcore Nations 2022, donde hemos hecho entrevistas en todo el mundo, hemos hecho un campo en 27 países, hemos entrevistado a más de 37.000 personas para preguntarles su opinión sobre los países usando esas variables, esas 22 variables distintas que nos dicen cómo se percibe cada país, ¿no? Y en ese estudio, pues ya digo, hemos utilizado el modelo que antes les explicaba y lo primero que les quiero comentar es, de las 5 dimensiones que estamos analizando, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? Pues efectivamente, ética y responsabilidad. De las 5 dimensiones en que distribuíamos las variables, cuando hemos hecho el análisis, además con un ajuste excelente de nuestro modelo matemático, vemos que el hecho de que un país sea un país que se perciba como ético y responsable es lo que más influye en que sea admirado en el ámbito internacional. Justo por encima del nivel de desarrollo y de la calidad institucional, que serían las 2 dimensiones que vienen después. Si entramos en el detalle de esas variables que hemos analizado en ética y responsabilidad, vemos que la que más pesa en el momento presente no es porque sea más importante en general, sino porque las expectativas de la población mundial en el momento presente están más centradas en eso y construían antes reputación. Vemos que es lucha contra el cambio climático, que esto está analizado, lo que hemos utilizado para hacer el ranking global es un estudio hecho de los 60 países con mayor Producto Interior Bruto y está medido entre la población general de los países más industrializados, de los países del G7. Y vemos que para los países del G7 lo que más importa, las variables que, digamos, los atributos dentro de esta dimensión de responsabilidad y ética son lucha contra el cambio climático, gestión eficiente de los recursos públicos, protección del medio ambiente, ética, transparencia, ausencia de corrupción y respeto por los derechos humanos. Bueno, decir que a mí me sorprendió mucho porque es un tema, no me sorprende porque es un tema de tendencia, me sorprendió el gran peso que tenía la lucha contra el cambio climático y tuve primero la sensación, bueno, hemos medido esto en los países más ricos, en los países del G7, que a lo mejor se preocupan por temas más éticos que otros países que a lo mejor tienen más problemas en su propia necesidad del día a día de vivir. Pero curiosamente, cuando repetimos el driver análisis, el análisis de pesos
en el conjunto de todos los 27 países, donde hay países de África, de Asia, países mucho más pobres, de América Latina, y nos salía incluso con mayor peso las variables de ética y responsabilidad, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, que salía pues casi la segunda, pero casi al mismo nivel que la primera. Esto nos dice la gran importancia que tiene también para la reputación de un país los criterios ESG. Simplemente por dar un dato de qué países salen con indicadores más altos de reputación en nuestro estudio, fueron Canadá, Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia, que tienen esos 60 países con mayor Producto Interior Bruto, pues cómo son percibidos entre la población de los países más industrializados en cuanto a admiración, respeto y confianza, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría entrar en un ejemplo concreto que es el que acababa de mencionar de la lucha contra el cambio climático. Bueno, les decía que cuando hemos hecho el análisis sobre esas variables, los países preocupados por la reducción de emisiones, los países preocupados por la lucha contra el cambio climático, tenía esa variable, era de las que más importancia tenía en el momento presente, de las que tenía un mayor peso para construir reputación de un país. De hecho, este cuadro nos muestra el indicador de reputación en relación a la valoración que se hace de cada país, cada uno de esos puntitos es un país, en la lucha contra el cambio climático. Como podemos ver, es una correlación muy directa, sale prácticamente una línea. Quiere decir que los países percibidos que luchan más contra el cambio climático, en general, tienen indicadores de reputación más altos. Entonces se nos ha ocurrido hacer un análisis para ver cómo funciona lo que es la gestión de reputación y decir, bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y vuelvo al cuadro del profesor Fombrun. Deberíamos de analizar en qué medida la percepción de ser un país que lucha contra el cambio climático es igual a esa realidad. Y entonces, pues hemos hecho la siguiente tabla. Lo que hemos hecho es sacar el dato de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en lugar de hacerlo en términos absolutos para que sea comparable entre países, lo hemos hecho per cápita, por persona. Lo hemos hecho con el dato de 2019 porque en el 2020 y 2021 hemos tenido la pandemia y pues los datos están pues muy cambiados, muy sesgados. Entonces nos hemos tomado justo el año previo a la pandemia. Y lo que tenemos en el eje horizontal es las emisiones equivalentes de CO2 en toneladas per cápita de los distintos países. Y lo que tenemos en el eje vertical es la valoración de nuestro estudio, en qué medida se percibe que esos países luchan contra el cambio climático. Entonces, por ejemplo, vemos que en el cuadrante superior izquierdo tenemos a Suecia, que es un país que tiene muy buena percepción, se le admira, pero es que también tiene muy buena realidad, la emisión es baja. En el ámbito latinoamericano, por ejemplo, tenemos a Costa Rica, que tiene muy buena percepción y muy buena realidad. No está en este cuadro porque no está entre los 60 países con mayor PIB. Pero bueno, Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca tienen percepciones positivas y también emisiones más bajas que otros países. Por otro lado, tenemos países que se perciben mal, pero porque también lo hacen mal. Rusia, Arabia Saudita, por ejemplo, en el entorno latinoamericano, Venezuela, tienen mala percepción en cuanto a la lucha contra el cambio climático, pero también tienen mala realidad. Digamos que si tuvieran que mejorar, lo que tendrían que hacer es cambiar esa realidad, es hacerlo mejor, porque realmente tienen un problema. Pero luego tenemos países que tienen una buena realidad, pero sin embargo la percepción no es tan buena. Por ejemplo, México. México no tiene unas elevadas emisiones en relación a otros países, pero sin embargo tiene una percepción que no es buena, con lo cual tendría una oportunidad de comunicación. Quien dice México puede decir la India o puede decir, pues no sé, Marruecos, por ejemplo. Son países que su realidad es mejor que su percepción. Pero por el contrario tenemos otros países que les pasa lo contrario, tienen un riesgo reputacional. Veíamos antes que Canadá era el país con mejor reputación en este año 2022. Sin embargo, Canadá tiene un nivel de emisiones muy alto, igual que Australia o incluso Nueva Zelanda. Son países que están muy bien percibidos, pero tienen una mala realidad. ¿Qué es lo que tienen? Un riesgo reputacional, porque están haciéndolo peor de lo que son percibidos. Bueno, esto exactamente es lo que hacemos cuando trabajamos en reputación de empresas, comparar realidad y percepción para saber dónde tenemos, en qué áreas tenemos que trabajar en comunicación y en qué áreas hay que trabajar haciendo las cosas mejor, corrigiendo realidad. Y bueno, es un ejemplo. Y ya para acabar el dato, este cuadro he tenido que quitar un país
porque resulta que estaba muy alejado en el eje y hacía que se vieran muy mal los puntos, ¿no? Pero si hacemos un zoom, resulta que ahora que estamos en medio del Mundial de Fútbol, decirles dónde queda Qatar. Más de 40 toneladas per cápita de emisiones, lo cual lo pone en una... Ya no se le está criticando en el Mundial por otros temas como los derechos humanos, etcétera, donde podemos decir que puede haber una mala realidad, pero fíjense, también en esta variable pues está en ese lado negativo. Para los que hoy están conmigo y no viendo un partido de fútbol, pues se lo agradezco, también esta es una razón más. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta aquí llega mi intervención. Espero que les haya interesado. Sin duda, como conclusión, les tengo que decir que los criterios ESG tienen un enorme impacto en la reputación de las empresas y, por tanto, en su negocio, y tienen un importante impacto también en la reputación de los países, de las naciones, que al final influye en la llegada de turistas, en la inversión extranjera directa y en las exportaciones. Muchas gracias. Estamos acá de vuelta. Muchísimas gracias, Fernando. Qué interesante plática y pues estamos bastante fascinados por tu exposición.